qué bueno que usted no se está perdiendo de este mover, sino que está haciendo parte de él. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Y quiero compartir un tema que lo he titulado La misma fuerza y el mismo poder. La misma fuerza y el mismo poder. Leamos el versículo 16 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. La misma fuerza y el mismo poder. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu Espíritu, Señor, le hace cobrar vida, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que esta mañana ella pueda traspasar lo más profundo de nuestro corazón, revelarnos a Cristo, conociéndole, Señor, y viviéndolo en nuestra vida, Dios de la gloria. Úsame como tu instrumento. Glorifícate en tu pueblo. Edifica tu iglesia en esta hora de la mañana, y permite que tu Espíritu siga fluyendo con libertad, como lo ha venido haciendo durante el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo es el título del mensaje en esta mañana? La misma fuerza y el mismo poder. Cuando hablo de esto, estoy hablando de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que levantó a Cristo, que le dio la posición y la autoridad sobre todo principado, y puso todas las cosas bajo sus pies. Hoy, como iglesia, nosotros nos identificamos plenamente con esto, entendiendo que aquel que obró primeramente en Cristo, de la misma manera y con el mismo poder, también nosotros lo está haciendo. Y está haciendo una obra que va más allá de nuestro entendimiento. La obra del Espíritu Santo, que tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia de Cristo no tiene
ningún sentido si el poder del Espíritu Santo no está en ella. La iglesia no es la iglesia Centro de Fe y Esperanza, de la Misión Panamericana de Colombia, y mucho menos la iglesia del pastor Mauricio. La iglesia en este lugar es la iglesia de Cristo, el cual es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Es verdad, hermanos, o no? Pero también debemos entender la responsabilidad que como iglesia tenemos, porque somos la evidencia de la presencia de Cristo en esta tierra. Somos la evidencia del amor de Dios en esta tierra. Por eso tenemos que estar llenos de su Espíritu para poder cumplir a cabalidad la responsabilidad que tenemos. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios desde Roma en una prisión. Él estaba en la cárcel, había sido apresado por predicar el Evangelio de Cristo y dañar los negocios a aquellos que predicaban otros dioses que no eran Dios. Pero el apóstol Pablo estaba pleno, estaba lleno, estaba gozoso, aunque estaba en medio de los problemas y de las dificultades, aunque estaba en una cárcel, porque la plenitud de Cristo estaba en él. ¿Y cuántos aquí saben que cuando nosotros estamos completos y plenos en Cristo, nada ni nadie nos va a robar esa plenitud que Dios nos ha dado? Amén. Nada ni nadie va a poder satisfacer el corazón del hombre, el corazón de una mujer en su plenitud, más que la presencia de Dios. Ni el dinero, ni las propiedades, ni los negocios. Por eso lo primero que yo quiero mostrarte, para poder cumplir y ser la iglesia que Dios quiere, viva y eficaz, con el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser una iglesia plena en Cristo. La plenitud de Cristo es algo que nos llena. No es estar con Cristo. Estar con Cristo es: aquí estoy yo y aquí está Cristo. Pero es estar en Cristo. Y cuando hablamos de estar en Cristo, es de vivir en su presencia. El apóstol Pablo vivía en la presencia de Dios. El profeta Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia, ¿qué, hermanos? Estoy. Él vivía en él. Él estaba en él. Nosotros como iglesia tenemos que estar en Cristo para poder recibir la plenitud, la llenura y la satisfacción que nada ni nadie te ha podido dar en esta tierra. Ni las drogas, ni las relaciones, ni lo material, nada. Y mire, cuando estamos en Cristo, mire todas las bendiciones que tenemos. Versículo 3. Cuando estamos plenos en Cristo, mire todo lo que sucede. Capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién fue esa bendición? En Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esto no es automático, esto no es por obra de magia, esto es cuando estamos en Cristo y a través de Cristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. La plenitud de Cristo me hace ser escogido por Él. Estando en Él, yo puedo ser escogido. Yo no soy un invento, yo no soy un error, yo soy un escogido. Y como escogido, soy un hijo. Y como hijo, soy adoptado por Cristo a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién, hermanos? Miren, solamente hemos leído 2, 3 versículos y miren toda la plenitud que hay en Cristo. Nos bendijo con toda bendición, nos escogió, nos adoptó. ¿Cuántos ya son hijos de Dios? ¿Cuántos ya son hechos hijos de Dios? No somos más esclavos, no somos más desechados, menospreciados. Nos adoptó. Tenemos una herencia en los cielos como hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. En Él, ¿en quién? En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, hermanos, en Él. ¿Quién es en Él? En Cristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren la plenitud que hay cuando estamos en Cristo. Los artículos que más se repiten en estos versículos que leímos fue en Él, haciendo énfasis y señalamiento a que estamos en Cristo, en su plenitud, en su gracia, en su amor. Es en Él que tenemos toda bendición. No solamente con Él, sino que tenemos que estar en Él. Es en Él que nosotros tenemos derecho a una paternidad. Es en Él que nosotros tenemos derecho a una herencia. Es en Él que nosotros somos sellados por el poder de su Espíritu. Cuando oímos la palabra, esta palabra de verdad, y cuando creemos la palabra, dice que entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es cuando estamos en Cristo que nosotros somos más que un vencedor. Ser más que un vencedor es de recibir el trofeo, es recibir la corona, es recibir el galardón que ganó el vencedor. ¿Cuántos saben que Jesucristo venció la muerte, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesucristo tomó las llaves de la muerte que tenía Satanás, el arma más poderosa que Satanás tenía, con la cual creía que nos iba a vencer? Cristo tomó las llaves, Cristo tomó la corona, la victoria, y Él es vencedor. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Pero su palabra dice que Él nos entregó esa victoria, ese galardón, esa corona. Nos la entregó a aquellos que creímos y oímos
oímos su palabra. Y por eso cuando estamos en Cristo, diga, en Cristo, somos más que vencedores. Los equipos de fútbol ganan trofeos, ganan medallas, pero ganan tremendos premios económicos. Los jugadores del equipo de fútbol son los ganadores, los vencedores. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás del equipo de fútbol hay un presidente y un dueño del equipo. Que cuando los jugadores ganan los títulos, ganan los trofeos, el que recibe verdaderamente el botín y el premio gordo de todas estas victorias es el dueño del equipo. Entonces él se constituye en el más que los vencedores. Los jugadores pasan, vienen y van, pero hay uno que es más que vencedor. Nosotros cuando estamos en Cristo y hacemos parte del equipo de Jesucristo, ¿cuántos hacen parte de ese equipo, hermano? Nosotros somos hechos más que vencedores para la gloria de Dios. Y estamos en Cristo, aleluya. Por eso las personas que estuvieron en la iglesia y degustaron de esta preciosa bendición de Cristo y volvieron al mundo, nunca estuvieron en Cristo. Nunca fueron plenos en Cristo. Porque hay quienes están en la iglesia, pero están deseando las cosas de afuera. Hay quienes están en el culto y se llenan de Dios y reciben de Dios, pero están coqueteando con las cosas del mundo. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Hasta tal punto que terminan metidos ahí en las cosas de afuera. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no está pleno en Cristo. Porque no está completamente en Él. No ha dejado que la plenitud de Cristo, la palabra plenitud es llenura. La palabra de plenitud tiene que ver con algo que me satisface completamente. La palabra plenitud es satisfacción total. ¿Sabe por qué usted lucha todavía con cosas de afuera? Con cosas del mundo. Porque no está pleno en Cristo. Por eso tenemos que estar en Él y en su palabra. Por eso tenemos que llenarnos de Él, porque cuando nos llenamos de Él y estamos en Él, tenemos toda bendición, somos escogidos, tenemos una herencia, tenemos un propósito y sobre todo recibimos la llenura del Espíritu Santo, del cual hemos venido hablando durante todo este mes, el cual nos levantará como levantó a Cristo de los muertos, hermano. Lo segundo que quiero mostrarte es que hay un propósito para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos quieren estar en Cristo, hermanos? No se conforme con estar con Dios, como dicen todos, buenos y malos, honestos y deshonestos, los que respetan la vida y los que no. Yo estoy con Dios. Es que yo estoy con Dios. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Yo voy a robar porque yo estoy con Dios. Conocí testimonios de sicarios, hombres que les pagaban para quitarle la vida a otro, que iban a bendecir sus armas a la misa con el agua bendita. Y decían, yo voy a ir a hacer este negocito con Dios. Este trabajito me va a salir bien porque yo estoy con Dios. ¿Es así o no es así, hermanos? Pero eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo no es estar con Cristo. Estar en Cristo es vivir con Él en nuestras vidas, hacerlo parte de lo que
¿Está usted con Cristo o está usted en Cristo? Y en su plenitud, cuando usted está en Cristo, usted tiene un propósito, usted tiene un fin, usted tiene un plan que se va a desarrollar con usted. Y el propósito es que usted y yo le conozcamos muchísimo más de lo que hasta ahora le conocemos. Que sepamos que hay una esperanza, que hay una riqueza y que entendamos que hay un poder superior, que hay una grandeza mayor para los que estamos en Cristo, y que los que estamos en Cristo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Versículo 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El propósito de estar en Cristo es que cada día nosotros le conozcamos más, de que tengamos la sabiduría y la revelación de quién es Cristo y lo que significa para nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza que tenemos. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos una esperanza que nos espera, hermanos? Y es la esperanza de la gloria en los cielos, Cristo en mí. Para que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice: oh, insondables son sus riquezas, la sabiduría de su poder. Y para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. La palabra supereminente grandeza tiene que ver con algo superior, con algo más grande de lo que tú y yo hayamos conocido, con algo que va más allá de nuestras fuerzas y de nuestro entendimiento. Y es una grandeza mayor, es un poder mayor, es una operación de su fuerza, la cual se traduce en el Espíritu Santo de Dios que está operando en la iglesia. Es el poder, es la manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia para que podamos obrar como sal y luz, ganando, restaurando, viviendo como una iglesia en el poder del Espíritu. No solamente con conocimiento, no una iglesia que meramente dice ser cristiana, no una iglesia que habla de un evangelio pero que es poco inspirador. No, es una iglesia con el supereminente poder de la grandeza de Dios para aquellos que creen. ¿Cuántos creen en el poder de Dios, hermano? En el poder restaurador, en el poder sanador, en el poder que salva, en el poder que transforma, en el poder que marca la diferencia. Porque hay quienes que conocen de la teoría, hay quienes que saben de la teoría, pero no muestran el poder que dice la teoría, y no lo muestran porque no están llenos del Espíritu Santo, que es aquel que le da vida a la iglesia para transformar todas las cosas, para ser diferentes, para tener la gracia, la unción de marcar la diferencia en un mundo que se está dañando, en un mundo que se está perdiendo, pero que con el poder del Espíritu
Santo en la iglesia, podemos establecer el reino de Dios en cada hogar, en cada casa y en cada persona. Y por si no entendemos qué es el significado del versículo 19, el apóstol Pablo nos lo amplía un poco más. Y nos dice, mire señores, de lo que yo les estoy hablando no es de cualquier energizante, no es de cualquier vitamina que te va a dar la fuerza, no es de cualquier recarga eléctrica. No, mire de lo que yo te estoy hablando. En el versículo 20 dice te estoy hablando de la fuerza que operó primeramente en quién, hermanos, en Cristo. ¿Y qué hizo ese poder? Lo resucitó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí yo quiero enseñarte en tercera instancia identidad con Cristo. Por eso el título del sermón es ¿cuál, hermanos? La misma fuerza y el mismo poder que actuó en Jesucristo, levantándole de los muertos, es la misma fuerza y el mismo poder que va a actuar en ti, que está actuando en ti para levantarte como libre, para levantarte con vida, para resucitarte de los muertos. La misma fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales y dándole autoridad. Diga conmigo autoridad. Dígale a su hermano, tú tienes autoridad. Cuando estás en Cristo, tú tienes toda la autoridad. ¿Cuántos lo creen así? Cuando estamos en Cristo, Dios nos ha dado el poder. ¿Cuántos lo creen así? Cuando estamos en Cristo, la llenura del Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Dice que si tú y yo lo creemos, lo escuchamos, entonces el Espíritu está operando en nosotros y nos da vida. Diga conmigo, vida. Y nos da posición, sentándonos en lugares celestiales, juntamente con quién, hermanos. Diga conmigo, posición. Tú tienes una posición y nos da autoridad. Mire lo que dice el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? ¿A quién le fue dado ese poder, hermanos? ¿A quién le fue dada esa autoridad, hermanos? Dígale, a ti, a mí, a nosotros, a la iglesia, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Es el poder y la autoridad que Dios nos ha dado con su Espíritu Santo para aquellos que creemos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso nosotros no somos llamados para estar por debajo de las aflicciones. No somos llamados para estar pisoteados por el enemigo y nuestros adversarios. Aquí el apóstol Pablo está preparando a la iglesia para una guerra, para una lucha que aún no se ha terminado. Porque ¿cuántos saben que estamos en guerra, hermanos? Yo no sé si tú lo tienes claro o no, yo no te quiero desanimar con esto, pero todos los días en la vida del creyente es una guerra y una lucha constante, en donde si te descuidas te botan la cabeza. Si te descuidan te ponen el pie en el cuello.
porque hay príncipes en las regiones celestes, porque hay potestades en el mundo espiritual que están luchando por hacerte la vida más difícil, por hacerte la vida un dolor de cabeza. Y el apóstol está diciendo a la iglesia, si ustedes no están con el poder del Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo, ustedes no van a poder ganar esta batalla. En nuestras propias fuerzas nosotros somos débiles. En nuestras propias fuerzas nosotros somos frágiles. O si no, mire lo que hace una gripita con nosotros. Una gripita. Y sobre todo a los hombres, ¿cierto, hermanos? Ahí sí hablan, se despertaron las mujeres ahí sí, sacándose el clavito. Nos da una gripita y ya no podemos, ay, no puedo ir a trabajar, no voy a poder ir a la iglesia, es que tengo una gripa tan grande. Porque somos frágiles, porque somos débiles, porque somos comparados con la hierba, la flor del campo, que hoy es hermosa en la mañana, pero en la tarde está marchita, seca y desapareció. ¿Qué flor, qué hierba va a poder enfrentar una guerra así, hermanos? Nadie, porque no es con fuerza ni poder, dijo el profeta. No es con jinetes y caballos, ni con espadas y cabalinas, que nosotros vamos a enfrentar esta lucha que tenemos diariamente en el mundo, que es una lucha violenta, recia y devastadora, que quiere acabar con los principios morales de Dios, que quiere acabar con la familia, la institución sagrada por Dios, que quiere acabar con el respeto, que quiere llamar a lo natural, volverlo antinatural, que quiere convertir al hombre en un animal. Pero esta guerra y esta lucha, decía el profeta, no se puede librar ni con argumentos en tu mente, ni con razonamientos, ni con espada, ni con caballos, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Con qué fuerza, con qué poder vas a levantar a los tuyos o te vas a levantar a ti mismo? Si no es con el poder del Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder, algo que es mayor, algo que está por encima de todo principado y de toda potestad. Y mire lo que dice: lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo: autoridad. Autoridad. Usted tiene la autoridad, hermanos. Se le ha sido entregada. Cuando usted cree esta palabra, usted tiene la autoridad. Cuando usted está en Cristo, usted tiene la autoridad. Por eso levántese a pelear por su familia. Por eso levántate a pelear por ti mismo. Por eso levántate de tu aflicción y pelea con autoridad. La autoridad no la tengo yo. La autoridad no la tienen los líderes meramente. La autoridad no la tiene un hombre meramente. La autoridad la tiene la iglesia. ¿Cuántos aquí son la iglesia del Señor, hermano? Él te ha entregado la autoridad y tú te has convertido en la plenitud del Señor, la alegría de Dios. Dice el escritor de Hebreos que Él, cuando te vio a
gozo a la cruz. Porque tú y yo éramos la plenitud y somos la plenitud de su sacrificio. Somos el gozo que le dice a Él: valió la pena haber entregado todo, derramado mi sangre y entregar mi vida por amor a ellos. Hoy tú y yo somos el gozo de Dios. Y Él nos ha dado esa autoridad para que estemos confiados y caminemos certeros de que aquel que levantó a Cristo de los muertos también a nosotros nos levantará. Dígale a su hermano: no estás derrotado. Dígale a su hermana: no estás destruido. Dígale a su vecino: no has sido acabado. Dígale: porque el poder de su espíritu está contigo. El poder de su espíritu te levanta. Y es ahí cuando la iglesia cobra poder. Levántate a pelear por tu familia. Levántate a pelear por tus hijos. Levántate a pelear por tu vida, para que las obras de las tinieblas no cobren poder y autoridad sobre tu vida. Yo te voy a invitar ahí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque en ti nosotros estamos completos. Nosotros estamos llenos, satisfechos. Hermano, no te distraigas con nada ni con nadie. Ora al Señor y dile: yo quiero llenarme de ti, Señor. Yo quiero estar pleno con toda bendición. Yo quiero estar pleno de tu presencia. Por eso cantábamos: Jesucristo basta. Jesucristo me llena, Jesucristo me sobra. Dile: Señor, yo quiero tener ese propósito de conocerte más. Yo quiero tener ese fin de servirte más, de estar, Señor, conectado con lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. En esta hora, Padre, de la mañana, oramos, Señor, para que el poder de tu fuerza, Espíritu Santo, la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó primeramente en Cristo, hoy opere en nosotros, levantándonos, salvándonos, redimiéndonos,